Hola y bienvenidos a un nuevo video. A lo largo de la historia, las guerras no solo han dado forma a las naciones y los paisajes políticos, sino que también han dado lugar a una multitud de acontecimientos desconcertantes. Los informes de apariciones fantasmales, sonidos extraños que resuenan en los campos de batalla y avistamientos de objetos voladores no identificados han influido miedo en quienes los presenciaron. Hoy exploraremos 20 misterios sin resolver y encuentros no identificados que ocurrieron durante la guerra. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 20. Los simios de roca, también conocidos como Batutut o Ngoing-Rung, son misteriosas criaturas parecidas a simios que, según se informa, encontraron los soldados estadounidenses durante la guerra de Vietnam en la década de 1960. Estos avistamientos ocurrieron principalmente en las densas selvas de Vietnam, particularmente en áreas como Monkey Mountain y Moulton Wright. Las criaturas fueron descritas como de 5 a 6 pies de altura, bípedas y cubiertas de pelaje oscuro, con algunos relatos que mencionan garras largas y afiladas. Un encuentro notable tuvo lugar en 1969, cuando una patrulla del Regimiento 502 de Infantería confundió a un grupo de simios de roca con soldados enemigos debido a su pelaje parduzco. Los soldados abrieron fuego y una de las criaturas cargó contra ellos mientras las demás se retiraban, exhibiendo un comportamiento que recordaba a los gorilas de espalda plateada. Estos avistamientos eran frecuentes que en 1974 el ejército norvietnamita organizó una expedición para capturar o estudiar a las criaturas. La existencia de los simios de roca sigue siendo controvertida, ya que algunos investigadores atribuyen los informes a identificaciones erróneas o interpretaciones culturales, mientras que otros creen que podría haber sido una guerra psicológica de los norvietnamitas para intimidar a las tropas estadounidenses. Muchos consideran a los simios de roca como un críptido similar a Bigfoot o el Yeti. Curiosamente, no hay especies nativas de simios en Vietnam. Número 19. En 1982, un grupo de buzos de la Marina rusa que realizaban una misión de investigación informaron haber encontrado misteriosos seres humanoides. Los buzos operaban a una profundidad de aproximadamente 50 metros en el lago Baikal, el lago de agua dulce más profundo del mundo. Este incidente se ha convertido en objeto de especulación, a menudo vinculado a teorías sobre la vida extraterrestre y civilizaciones submarinas. Los buzos describieron haber visto humanoides de unos 3 metros de altura, vestidos con trajes plateados y cascos esféricos. Estos seres no tenían equipo de buceo visible, lo que plantea dudas sobre su origen y capacidades. Los buzos supuestamente intentaron capturar a una de las criaturas, pero fueron repelidos por una fuerza invisible, lo que provocó la trágica muerte de 3 miembros del equipo. En 2016, 2 expertos rusos en ovnis publicaron un libro que contenía informes alarmantes de la era soviética temprana sobre encuentros entre el personal naval ruso y misteriosos seres extraterrestres. El libro también describe vehículos submarinos que operan en las heladas aguas del norte, particularmente en el mar de Siberia Oriental. Documentos filtrados revelan que las autoridades rusas han estado lidiando en secreto con la amenaza de vehículos submarinos no identificados conocidos como OSU o ovnis submarinos. Los primeros informes sobre criaturas submarinas gigantescas que recuerdan a lo que el investigador Max Stenberg llamó nadadores se remontaron a principios del siglo XX. Estos seres colosales fueron documentados por primera vez por buzos militares que trabajaban a grandes profundidades en aguas de Siberia. 2 oficiales militares, Mark Schoenberg y el teniente coronel Gennady Serenev, supervisaron las operaciones de reconocimiento en el lago Isyl-Kul durante una visita del mayor general V. Deminianko. Se les advirtió que permanecieran atentos a misteriosos humanoides submarinos. Un incidente digno de mención ocurrió en agosto de 1965, cuando la tripulación del barco de vapor Raduga observó un enorme y brillante ovni que se estimaba en unos 60 metros de diámetro. Número 18. El puesto de avanzada embrujado de Helmand es un lugar notorio en Afganistán donde los soldados han informado de fenómenos inexplicables. Este puesto de avanzada, situado en la provincia de Helmand, tiene una historia oscura, especialmente la guerra afgano-soviética. Helmand ha sido un foco de conflicto desde principios de la década del 2000, particularmente durante las operaciones de Estados Unidos y la OTAN de 2001 a 2021.
Entre 2009 y 2011, muchos soldados estacionados en Helmand informaron de experiencias paranormales, incluyendo avistamientos de luces fantasmales y apariciones, así como escuchar voces inexplicables. Algunos atribuyeron las apariciones a los soldados rusos asesinados por los muyahidines en la época de 1980. Las tropas estadounidenses y británicas también informaron de sucesos extraños, como descensos repentinos de temperatura, olor a carne en descomposición y misteriosas luces nocturnas. Los radios a menudo emitían estática perturbadora y algunos afirmaron escuchar susurros en ruso a pesar de que no había hablantes de ruso presentes. Estos espeluznantes fenómenos se vieron agravados por el descubrimiento de restos humanos en el sitio que algunos creen que tenían siglos de antigüedad en el lugar. Número 17. El 26 de septiembre de 2022, los gasoductos Nord Stream, que transportaban gas natural desde Rusia a Europa, sufrieron graves daños por misteriosas explosiones submarinas. Estas explosiones detectadas en Nord Stream 1 y 2 causaron fugas masivas de gas en el mar Báltico. Las investigaciones realizadas por Dinamarca, Alemania y Suecia concluyeron que el sabotaje fue la causa, pero a principios de 2024 no se han identificado culpables definitivos. Abundan especulaciones y algunos analistas sugieren que Rusia podría haber saboteado sus propios oleoductos para crear influencia geopolítica durante la guerra en Ucrania. Una teoría controvertida postula la participación de Estados Unidos potencialmente llevada a cabo por buzos especialmente entrenados. Otros especulan que un grupo pro-ucraniano estuvo detrás de las explosiones, actuando independientemente del gobierno ucraniano. Las autoridades alemanas también investigaron un yate llamado Andrómeda, presuntamente alquilado por una tripulación con identidades falsas en el mismo. Número 16. El coronel Remy Van Liert, un piloto belga de la Segunda Guerra Mundial, afirmó haber visto una serpiente gigante durante un vuelo sobre el Congo en 1959. Describió a la serpiente como de aproximadamente 15 metros de largo y 45 centímetros de diámetro, con un color marrón oscuro y verde y una parte inferior blanca. Van Lier relató que mientras volaba más cerca, la serpiente se elevó a unos 3 metros del suelo, aparentemente preparándose para atacar al helicóptero. Según los informes, un pasajero del helicóptero capturó una foto de la serpiente. La historia ganó mayor atención en 1980 cuando Van Lier compartió su experiencia en el programa de televisión británico Arthur C. Clarke's Mysterious World. Desde entonces, la foto y la historia se han convertido en parte de la criptozoología y algunos creen que la serpiente es un críptido y otros teorizan que podría ser una especie no descubierta en el sitio. Número 15. El incidente ovni de Gold Breeze se refiere a una serie de supuestos avistamientos de ovnis en Gold Breeze, Florida, que comenzaron el 11 de noviembre de 1987 y continuaron en 1988. El incidente comenzó cuando Ed Walters, un contratista local, afirmó estar paralizado por un rayo de luz azul y fotografió a un ovni flotando a 60 metros sobre su casa. Tras las afirmaciones de Walters, más de 135 residentes informaron haber visto ovnis en la zona, lo que provocó cacería de ovnis organizadas en Gold Breeze. Muchos avistamientos ocurrieron en Shoreline Park, donde la gente se reunía para observar los misteriosos objetos. Walter documentó sus experiencias afirmando haber tomado 37 fotografías de ovnis entre noviembre de 1987 y mayo de 1988. Décadas después, Gold Breeze sigue siendo un punto caliente para los avistamientos de ovnis, con informes continuos de fenómenos aéreos inusuales. ¿Qué crees que vio Walters? ¿Y por qué Gold Breeze es un punto focal para la actividad extraterrestre? Comparte tus pensamientos. Número 14. La criatura U-28 es una misteriosa entidad acuática supuestamente observada después del hundimiento del barco de vapor británico Iberian por el submarino alemán U-28 el 30 de julio de 1915. Desde entonces, este evento se ha convertido en una parte importante del folclore criptozoológico. Descrito como una criatura parecida a un cocodrilo de 18 metros de largo con patas palmeadas, una cola larga y una cabeza puntiaguda, el avistamiento supuestamente ocurrió poco después de que el Iberian fuera torpedeado y se hundiera en el océano Atlántico al sur de Fastneck Rock, cerca de la costa suroeste de Irlanda. Según los informes, una explosión submarina lanzó a la criatura por los aires, donde fue brevemente visible para la tripulación del U-28.
El comandante Georg von Fossner, líder del U-28, documentó su encuentro en su cuaderno de bitácora. Desde entonces, la criatura Sub-28 se ha convertido en parte del folclore marítimo, a menudo discutido junto con otros monstruos marinos legendarios. Algunos investigadores especulan que puede haber sido una especie no descubierta previamente transportada a bordo del barco hundido. Número 13. La batalla de Mons, librada el 23 de agosto de 1914, marcó el primer enfrentamiento importante de la fuerza expedicionaria británica durante la Primera Guerra Mundial. A pesar de ser superados en número, 75.000 soldados británicos se enfrentaron a 150.000 alemanes. Los británicos infligieron pérdidas significativas antes de retirarse al día siguiente. La leyenda de los Ángeles de Mons surgió poco después de la batalla, afirmando que fuerzas sobrenaturales ayudaron a las tropas británicas en la batalla. Este cuento ganó popularidad gracias al autor galés Arthur Machen, quien publicó un cuento titulado Los Arqueros el 29 de septiembre de 1914. En ella, el fantasma de San Jorge convoca a arqueros fantasmas a la batalla de Agincourt para proteger a los soldados británicos. Después de la publicación de la historia, los soldados comenzaron a informar que en realidad habían visto ángeles o figuras divinas durante la batalla. El general John Charteris, jefe de la inteligencia británica, registró rumores de soldados que presenciaban una figura angelical vestida de blanco, empuñando una espada llameante bloqueando el avance de los alemanes. Los Ángeles de Mons siguen siendo una de las leyendas más famosas de la Primera Guerra Mundial, aunque no está claro si estas apariciones fueron reales o el resultado del intenso estrés y el caos del combate durante la guerra. Número 12. Un predicador estadounidense afirmó que los soldados confederados se encontraron con dinosaurios durante la Guerra Civil, una historia reforzada por una supuesta fotografía de soldados posando con la cabeza de un Pterodactylus. Pterodactylus se refiere a los reptiles voladores o pterosaurios que vivieron durante el período Jurásico Superior y Cretácico hace aproximadamente 163 a 66 millones de años. Estas criaturas tenían alas formadas por membranas estiradas entre sus dedos y también patas alargadas. Los científicos descartan en gran medida la historia, atribuyéndola a relatos inventados o fotografías manipuladas. Sin embargo, algunos creyentes argumentan que esto podría ser evidencia de que los soldados capturaron a uno de los últimos pterodáctilos vivos, convirtiendo la historia en una leyenda fascinante. Número 11. La operación High Jump, oficialmente titulada Programa de Desarrollos Antárticos de la Armada de los Estados Unidos, tuvo lugar de 1946 a 1947 y fue dirigida por el contraalmirante Richard E. Byrd. La misión tenía como objetivo establecer una base de investigación, Little America 4, y probar equipos navales en condiciones de frío extremo. Involucró recursos significativos, incluidos 13 barcos y más de 4.700 efectivos. Después de la operación surgieron teorías de conspiración, particularmente relacionadas con objetos voladores no identificados OVNI. Algunos relatos afirman que la expedición de Byrd se encontró con misteriosas naves voladoras mientras estaba en la Antártida, incluidas historias de una batalla entre las fuerzas de Byrd y los ovnis que emergían del océano y se retiraban bajo el hielo. Otras teorías sugieren vínculos con los ovnis nazi, alegando que los restos del Tercer Reich habían establecido bases secretas en la Antártida y que la misión de Byrd estaba parcialmente dirigida a enfrentar a estas fuerzas. Estas ideas ganaron fuerza en la década de 1950 y 1970, impulsadas por informes de avistamientos de ovnis y especulaciones sobre tecnologías avanzadas ocultas en la región remota. Número 10. En mayo de 1951, durante la Guerra de Corea, el soldado Francis Wall y su regimiento estaban estacionados cerca de Chorwon, aproximadamente a 100 kilómetros al norte de Seúl. Mientras se preparaban para bombardear la aldea cercana, los soldados vieron un objeto extraño en las colinas que se asemejaba a una linterna de calabaza brillante. El objeto descendió hacia la aldea justo cuando los proyectiles de artillería comenzaron a explotar. Inicialmente de color naranja, pulsaba con una luz azul verdosa. Wall pidió permiso para disparar su rifle M1 contra el objeto. Las balas rebotaron con un sonido metálico y el objeto comenzó a comportarse de manera errática, encendiendo y apagando sus luces.
Poco después los soldados fueron alcanzados por un rayo invisible que parecía apuntarles directamente. 3 días después toda la unidad fue evacuada debido a una enfermedad grave. Los soldados sufrían de disentería y mostraban recuentos inusualmente altos de glóbulos blancos, lo que hacía sospechar de exposición a la radiación. El misterio persiste, ¿fue un ovni o un experimento secreto soviético? Número 9. Durante la guerra de Irak, los soldados estadounidenses hicieron notables descubrimientos de lingotes de oro, lo que provocó una amplia especulación. El incidente más notable ocurrió en mayo de 2003, poco después de la invasión de Irak. Las tropas estadounidenses descubrieron un gran alijo de lingotes de oro escondido en un camión cerca de la ciudad de Quain, cerca de la frontera con Siria. El botín consistía en aproximadamente 2.000 lingotes de oro con un valor estimado de $500 millones. Los ocupantes del camión afirmaron inicialmente que las barras eran de bronce, pero una inspección posterior reveló su verdadero valor. En los meses siguientes se habrían incautado más de 4.100 lingotes de oro en diversos lugares con un valor total estimado entre 718 millones y 1.000 millones de dólares. Los orígenes del oro siguen sin estar claros. Algunos especulan que fue saqueado del Banco Central de Irak o de los palacios de Saddam Hussein, mientras que otros sugieren que fue parte de un saqueo más amplio durante el caos de la guerra. Número 8. La guerra de Vietnam 55-75 estuvo marcada por intensos combates, estrés psicológico y el desafiante entorno de densas selvas. Muchos veteranos informaron haber escuchado voces, susurros o gritos no identificados en la selva. Si bien algunas de estas experiencias pueden atribuirse al estrés, una operación psicológica llamada Operación Alma Errante fue diseñada específicamente para explotar estos miedos. Esta operación utilizó grabaciones de audio espeluznantes para desmoralizar a los soldados del Vietcong basándose en las creencias culturales vietnamitas sobre el alma y la vida después de la muerte. Una grabación infame, Ghost Tape No. 10, mostraba mujeres y niños llorando, gongs y voces de supuestos parientes fallecidos que llamaban a sus seres queridos para que regresaran a casa. Estas grabaciones reproducidas de noche en la selva tuvieron un efecto psicológico devastador, ya que las tropas no pudieron determinar la fuente de los sonidos. La operación aprovechó la creencia de que las almas vagan si no se les honra adecuadamente. Número 7. El incidente ovni de Shag Harbor es uno de los avistamientos de ovnis más famosos y mejor documentados de Canadá. Ocurrió el 4 de octubre de 1967 en el pequeño pueblo pesquero de Shag Harbor, Nueva Escocia. Alrededor de la medianoche, varios testigos observaron un objeto grande y brillante que se estrelló contra el puerto. El suceso estuvo acompañado de sonidos extraños como un silbido y una fuerte explosión, lo que inicialmente llevó a muchos a creer que se trataba de un accidente aéreo. 11 testigos, entre ellos lugareños y miembros de la Real Policía Montada de Canadá, informaron haber visto el objeto moverse antes de desaparecer en el océano. Aunque la Marina canadiense y la Guardia Costera llevaron a cabo una búsqueda submarina de los restos, no se encontró nada. El objeto nunca fue identificado oficialmente, dejando el incidente envuelto en misterio hasta el día de hoy. Número 6. Durante la Segunda Guerra Mundial, el comandante A.J. Starkey, estacionado en un arrastrero británico, informó de un encuentro extraordinario con un calamar gigante en las aguas alrededor de las Maldivas. Según Starkey, el calamar tenía un tentáculo de más de 30 metros de largo y ventosas del tamaño de platos, con ganchos en los extremos. El relato de Starkey contribuyó a la mitología que rodea a los calamares gigantes, uno de los invertebrados más grandes de la Tierra. Estas criaturas, conocidas como Anchiteuthis dux, rara vez se ven y siguen siendo una fuente de fascinación y leyenda. El avistamiento de Starkey es considerado como uno de los pocos casos bien documentados de un encuentro con un calamar gigante. ¿Crees en su historia? Número 5. El gigante de Kandahar es una criatura legendaria que, según se informa, fue encontrada por las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en Afganistán de 2002. Según varios relatos, los soldados se encontraron con un humanoide de 13 pies de altura, con cabello rojo y 2 filas de dientes durante la operación Libertad Duradera. La historia afirma que los soldados estaban buscando a colegas desaparecidos en una zona remota montañosa de Kandahar, cuando descubrieron una cueva que mostraba signos de lucha, incluido el equipo disperso. Luego los soldados fueron presuntamente atacados por el gigante empuñando una enorme espada. Según los informes, un soldado identificado como Dan murió durante la pelea antes de que la criatura fuera asesinada a tiros.
Se dice que el cuerpo del gigante fue transportado por un helicóptero militar a un lugar secreto. Al parecer, se exigió a los soldados implicados que firmaran acuerdos de confidencialidad para evitar que la historia se difundiera. Si bien se ha discutido ampliamente en los circuitos de conspiración, nunca ha surgido evidencia física del gigante de Kandahar. Número 4. En la noche de Halloween de 1980, el oficial de seguridad Jess Kidding tuvo una experiencia escalofriante en la base de la Fuerza Aérea Bolling mientras respondía a una fuerza extraña cerca de un avión de combate F-105. Al salir de su coche sintió un toque helado en el cuello, pero no vio a nadie. La puerta pareció alejarse kilómetros de su ubicación normal, desorientándolo aún más. Cerca de la aeronave sintió otra sensación helada a lo largo de su espalda y vio una sombra que emergía en la cabina acompañada de una figura con casco. Una voz fantasmal gritó: «Acércate», hasta que Jess, abrumado por el miedo, se desmayó. Más tarde fue encontrado gritando dentro de la cabina cerrada, aunque nadie pudo explicar cómo llegó allí. La experiencia lo persiguió, lo que lo llevó a su abrupta e inexplicable salida de la base. Número 3. Foo Fighter fue un término acuñado por los pilotos aliados durante la Segunda Guerra Mundial para describir misteriosos fenómenos aéreos sobre Europa y el Pacífico. Comenzando en marzo de 1942 y alcanzando su punto máximo a finales de 1944, estos avistamientos involucraron orbes brillantes, generalmente naranjas o rojos, que parecían seguir a los aviones. Las luces exhibían una agilidad notable, realizando giros bruscos y movimientos rápidos, mucho más allá de las capacidades de los aviones contemporáneos. En un relato, un piloto informó haber visto de 8 a 10 luces brillantes siguiendo a su bombardero B-17. El fenómeno se extendió tanto que se iniciaron investigaciones militares, pero nunca se encontró una explicación definitiva a este proceso. Inicialmente se sospechó que se trataba de armas secretas alemanas, pero avistamientos similares, tanto de pilotos aliados como alemanes, lo descartaron poco después. Las teorías iban desde fenómenos naturales hasta tecnología avanzada a los orígenes extraterrestres. A pesar de los extensos estudios, la verdadera naturaleza de los Foo Fighter sigue siendo todo un misterio hasta el día de hoy. Número 2. El sabueso infernal de Mons es una criatura legendaria asociada con la batalla de Mons, 22-23 de agosto de 1914, durante la Primera Guerra Mundial. Esta batalla fue parte de la Batalla de las Fronteras, que enfrentó a las tropas británicas contra las fuerzas alemanas que avanzaban. En medio del caos de la guerra de trincheras, los soldados informaron haber visto una bestia aterradora vagando por la tierra de nadie. Descrito como un perro infernal, se decía que esta criatura sobrenatural parecía un perro que atacaba a los soldados británicos. La leyenda fue alimentada por la tensión psicológica de la guerra, donde el miedo y la superstición prosperaban en las trincheras. Una versión de la historia sugiere que un científico alemán creó el perro infernal para aterrorizar a las fuerzas británicas y así infundir miedos en cada uno de los soldados. Número 1. La leyenda del fantasma de Kiev surgió pocas horas después de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Se dice que este misterioso piloto derribó por sí solo 6 aviones rusos en el primer día de la invasión, lo que le valió el título del piloto as. Inicialmente representado como un heroico piloto de combate ucraniano, el fantasma de Kiev se convirtió en un símbolo de resistencia y moral para los ucranianos y sus partidarios en todo el mundo. En las redes sociales comenzaron a circular videos y afirmaciones de hazañas extraordinarias, y algunos sugirieron que el piloto podría haber derribado hasta 40 aviones enemigos. El 30 de abril del año 2022, la Fuerza Aérea de Ucrania reconoció oficialmente al fantasma de Kiev como una leyenda de superhéroes, creada para inspirar esperanza durante el conflicto. ¿Has descubierto alguna vez algo de la guerra? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.